En lugares como el Presbítero Maestro descansa nuestra historia. Historia de personajes que vivieron muchísimo antes que nosotros y que partieron con mensajes que recordamos hasta hoy. En Crónicas de hoy tenemos un objetivo. Vamos a ir tumba por tumba para encontrar aquellos nombres que partieron de la gloria a la eternidad. Cuadra 17 del Jirón Ancash, en Barrios Altos. Hace 216 años era impensado que la ciudad conviviera con un camposanto. Hoy, las casas rodean el Museo Cementerio Presbítero Maestro. Caminar entre la monumentalidad y la belleza de la arquitectura nos hace retroceder en el tiempo. Un viaje al pasado. Entre 220,000 nichos, más de 600 tumbas y mausoleos, distribuidos en 22 hectáreas. Una aventura que nos llevará a descubrir lo que oculta uno de los cementerios más bellos y antiguos de Latinoamérica. Elvira Franco de Martínez, julio de 1948. Sin duda el polvo puede borrar el nombre, pero nunca la memoria. La sociedad del siglo XIX y XX yace aquí. Peruanos y extranjeros de distintos grupos sociales, educación y oficio. Personajes que han escrito las páginas del Perú y cuya historia revive cada vez que alguien osa nombrarlos. José Santos Chocano. Señor, ya me canso de viajar. Ya siento nostalgia. Ya ansío descansar junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis triunfos. Y acabaré con esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. Poema que nos trae hasta la tumba de José Santos Chocano para contarles cómo llegó hasta aquí, hasta la Avenida de los Muertos. Conocido como el Cantor de América y nombrado por González Prada como el poeta nacional del Perú, su poesía de profunda identidad americana lo llevó a ser considerado el literato más popular de su tiempo, después de Ricardo Palma. Chocano fue un personaje tan querido como odiado por su relación con el poder. La defensa de Chocano a Augusto B. Leguía en 1925 hizo que se enfrentara a intelectuales de la época como Edwin Elmore, a quien en un confuso incidente asesinó de un disparo. Como dice la frase, a quien hierro mata, a hierro muere. En 1934, Chocano murió apuñalado cuando viajaba en un tren en Chile. 31 años después, su cuerpo fue repatriado y fue enterrado como él quiso, de pie en 1 metro cuadrado. Este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin lo tendré. Ya no espero ya ahora más que 1 metro cuadrado, donde tenga un día que enterrarme de pie. Durante el virreinato, la costumbre era sepultar a los difuntos en las iglesias y templos, pero la población crecía y con ello la necesidad de un cementerio público.
como lo podemos ver en el convento de Santo Domingo, el convento de San Francisco. Pero una vez que ya llegó a su tope máximo, los propios espacios religiosos, es que el virrey Abascal decide construir el Cementerio General de Lima a las afueras de la muralla. El cementerio general fue diseñado por el presbítero español Matías Maestro. Se impuso patrones estéticos del neoclasismo europeo, dioses griegos en mármol, ángeles alados, efebos y musas. Su ubicación fue planificada al este, a unos 2 kilómetros del centro de Lima, para evitar malos olores. El 31 de mayo de 1808 se inauguró el primer cementerio público del Perú, el destino final de la sociedad en pleno. Incluso pensadores no católicos como Manuel González Prada. Puerta 2, mano izquierda. Allá está. Una piedra enorme sobre su tumba. Manuel González Prada, 1848-1918. Pensador y poeta peruano, una figura importante para las letras y la política de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, con la crítica más mordaz contra los políticos de su época, siempre contracorriente. Influyó mucho en personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre, Abraham Valdelomar, César Vallejo y José Carlos Mariátegui. Con una vida bastante activa y combativa, murió en la tranquilidad de su hogar a los 74 años. Pero su pensamiento, 106 años después, sigue vigente. Hay que sanarse y educarse a sí mismo para quedar libre de 2 plagas altamente abominables, decía: la costumbre de obedecer y el deseo de mandar. Manuel González Prada. Uno de los mejores prosistas de Latinoamérica. Se destaca el discurso del Politeama, pero sus más demoledoras críticas sociales y políticas están en Páginas Libres, una obra por la que fue excomulgado por la Iglesia. Al momento de fallecer en 1918, sus seguidores y su familia deciden colocar dentro o encima de la tumba una huanca. La huanca representa la perennización de la vida, pero también tiene una connotación funeraria con los personajes que no eran creyentes. El acceso número 4 del presbítero Maestro resume la monumentalidad y valor artístico de la bella necrópolis limeña. En la antigüedad esta era la puerta principal del presbítero del cementerio general, donde este espacio que vemos aquí era la capilla principal. En el centro tenemos una escultura que se llama Cristo Yacente. En este espacio se rendían misas. Aquí las tumbas compiten en atractivo. Muy cerca está el mausoleo de piedra y bronce en forma de libro del escritor costumbrista Ricardo Palma. Compite con ella la tumba del presidente militar Luis Sánchez Cerro. La escultura en bronce representa a la patria que toma en su regazo a un soldado caído. Los restos de otros 37 presidentes también están aquí. Manuel Prado, Augusto Beleguía. Su cripta tiene como característica un epitafio que fue escrito por él mismo. Y Ramón Castilla tiene uno de los entierros más atractivos, con esculturas en mármol, esculpidas en tamaño natural. ¿A quiénes se les enterraba aquí en el presbítero desde su inauguración en 1808? El presbítero se inaugura en ese tiempo y hay que entender que era el único cementerio del momento. Entonces toda la ciudad de los reyes, porque se construye en la época del virreinato, venía y se enterraba en este espacio. Tenemos un poquito de mapeo de lo que es los nichos, que era básicamente espacios de enterramientos para el pueblo. Y también podemos ver a los monumentos como los mausoleos capillas, que ya era de sociedades un poquito más de la alta sociedad limeña en este caso, ¿no? La cripta de los héroes es la más importante del museo, única en su tipo por su monumentalidad. La cripta de los héroes se funda exactamente en 1908, junto
a los primeros 100 años o celebrando los primeros 100 años del Cementerio General de Lima. La arquitectura es básicamente diseñada por el francés Emilio Royce y cada uno de los detalles que tenemos dentro de la cripta de los héroes van a connotar la guerra. Tenemos espadas, tenemos laureles, tenemos el pabellón nacional y en el exterior tenemos a una escultura bastante importante que es la Gloria Victis. En el mausoleo de más de 30 metros de alto descansan los restos de 298 defensores de la patria que participaron en la guerra con Chile. Héroes como Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres, incluidas también mujeres. Actualmente está bajo custodia del Centro de Estudios Militares. Aquí yacen nuestros muertos. Nuestra historia está concentrada en cada lápida, cuartel o pabellón. La única manera de apoyar las acciones de rescate y puesta en valor del cementerio museo es visitándolo. Tenemos una responsabilidad compartida para que la memoria no se pierda y la historia reviva por siempre.